Aquí y Ahora es un podcast auspiciado por PAG Law, expertos en Venture Capital en las Américas, que reúne periódicamente a personalidades del campo tecnológico en la región, en conversaciones con Juan Pablo Capello, anfitrión de este programa y fundador de PAG Law. Esta edición de Aquí y Ahora reúne a Juan Pablo con su colega Liliana Magaña. No es fácil encontrar un abogado, experto obviamente en diferentes áreas de la ley, que sea además experto en emprendimiento en Venture Capital y que lo practique con éxito real. Tal es el caso de Liliana Magaña, abogado licenciada en México y enfocada en derecho de empresas y startups. A diario, Liliana ayuda a las empresas del fondo Magma Partners a lo largo de América Latina a crecer, progresar y escalar sus negocios evitando fricciones legales fundamentalmente. Liliana también publica frecuentemente artículos en el periódico LATAM List, donde comparte sus experiencias con la próxima generación de emprendedores y emprendedoras en la región. Es un placer dejar con ustedes a Liliana Magaña y a Juan Pablo Capello. Liliana, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ti, Juan Pablo, por invitarme. Yo feliz de estar aquí contigo. No, la verdad siempre me da mucho gusto hablar con abogadas y abogados que están haciendo algo mejor con su vida que ejercer 100% la profesión. En tu papel en Magna Partners, que es este fondo de capital de riesgo que opera a lo largo de la región y que también ha contribuido un montón al tecno latino, ¿no? Con el lanzamiento de LATAM List, que me parece uno de los medios más influyentes en el mundo. ¿Cuál es tu papel día a día? ¿Cómo tú vas repartiendo tus tareas entre trabajando con empresas del portafolio de Magma, viendo temas del fondo en sí? Y yo sé que también vas contribuyendo artículos en la List. ¿Cómo tú vas repartiendo tu tiempo? Eso me parece re interesante. Es bien chistoso porque en el día a día es bastante complejo. En el día a día hay días en los que parece que estoy haciendo el fondo, otros días más en la List y así va variando. Pero en general creo que está muy padre porque ambos se compaginan bastante bien. O sea, en el lado del fondo, lo que hago básicamente es, estoy en la parte como de due diligence y de asesorar a los emprendedores en caso de que exista como algún foco rojo o algo así en el due diligence. Y en el caso de LATAM es muy parecido a la parte de infra porque lo que hago es justo lo mismo, pero más enfocado a los emprendedores. O sea, por un lado, en la parte del fondo, lo veo desde el punto de vista del inversionista y en base a eso les asesoro. Y por el otro lado, lo veo desde el punto de vista del emprendedor y en base a eso asesoro. Entonces, está padre porque al final del día los dos se compaginan y veo los mismos temas legales que suelen ser como los más frecuentes, pero desde dos puntos de vista diferentes. Ah, qué bueno. Oye, yo sé que tú que estás ahí en las trincheras con estos emprendedores, haciendo, como tú dices, la revisión legal para ayudarle al fondo a tomar la decisión si invierte o no invierte. ¿Cuáles son las señas, o sea, de tu punto de vista, o sea, primer golpe a la vista, cuáles son las señas que tú miras o has visto que te hacen pensar que, visto del punto de vista legal, el emprendedor tiene la casa en orden en su compañía o que el emprendedor de repente no tiene la casa en orden? ¿Cuáles son esas señas, esas cosas que salen muy rápidamente que te hacen pensar de que, uy, aquí puede haber un problema o, no, viendo eso, igual voy a seguir haciendo mi tarea, pero por lo visto veo que ellos entiendan cómo deberían tener las cosas ordenadas? Lo primero es la incorporación, ¿no? O sea, ver que estén constituidos y todo. Ese es como el primero. O sea, sin eso creo que no podemos seguir. Pero ya una vez que existe, o sea,
como que el primer aspecto es todo lo corporativo, porque primero, a ver, está incorporado y ahí dices, bueno, está bien, entonces ya sigues adelante. Y en base a, dependiendo de cómo esté incorporado, también puedes generar como diferentes puntos, ¿no? De que, bueno, está constituido en México y es una SAPI, por ejemplo. Bueno, pero lo más ideal para este giro es que en el futuro cree un holding en Estados Unidos. O así lo estoy dando, pero dices, bueno, ya está incorporado, ya tiene como palomita, ¿no? Entonces ya puedes seguir. Y el siguiente aspecto creo que también es muy de la mano con lo importante que son los founders y que se analiza por parte del equipo. Es como, a ver, si es una buena empresa, tiene que también tener como un buen cap y tiene que verse también como en los documentos corporativos que exista esto, o sea, ver el tipo de acciones, cómo están distribuidas estas acciones entre los founders, si existen ya inversionistas, ver cuál es la distribución de estas, los derechos que ya tienen. Siempre, como que siempre les digo a los emprendedores de que las primeras rondas cuiden mucho los derechos que van cediendo y que van cediendo básicamente justo porque en las futuras, por ejemplo, cuando nos toca a nosotros, es también, o sea, asumes que si ya se dieron esos derechos, tú vas como sobre esos derechos y más, ¿no? Entonces, como tratar de que cuiden qué tantos derechos dan, así, o sea, si desde la primera ronda o desde el primer ángel inversionista están dando, si ya sea en el consejo, entonces así como va haciendo el check en base para saber cómo está en la parte legal, si está muy ordenada o si no está muy ordenada. Otro de los aspectos que ya, o sea, que igual se ve más adelante también es como el cuidar qué tan protegida está la empresa en todos los sentidos, ¿no? O sea, si tiene, la empresa es como ya más adelante, una vez que ya tiene todo en orden en lo corporativo, que sabemos que existe un buen cap table, que están incorporados, que existe un buen balance entre todo esto, ya podemos seguir como con otros aspectos que también igual son relevantes, pero que existiendo estos podemos trabajar sobre los otros si no estuvieran. Y ahí te quería hacer una pregunta. Cuando tú dijiste teniendo un buen cap table, ahí sí me parece es un tema donde yo veo que muchos emprendedores que no tienen mucha experiencia no entienden ese punto muy bien, particularmente emprendedores que lanzaron su empresa hace un par de años y de repente han estado levantando tantitos de plata de estas famosas rondas que se llaman Family, Friends and Fools. O sea, los amigos, la familia, la gente cercana a ellos que le vayan metiendo plata. Y a veces, en buen español, eso termina siendo un arroz con mango, ¿no? O sea, realmente ahí es donde lo terminan embarrando un poco. ¿Por qué no? Seguramente tú has visto algo de eso. ¿Por qué no nos explicas bien? Tal vez también una parte es falta de asesoría legal y otra de asesoría financiera o ambas. Ocurre mucho que suelen o lo dan como sin ninguna cautela, sin hacer como un filtro, en el caso, por ejemplo, de los ángeles inversionistas, sin darse cuenta si en realidad suma suficiente valor más allá del económico a la empresa. O también pasa mucho que en el caso de, por ejemplo, cuando son, no sé, cuando es familia o así, al final es familia que le dan acciones en gran proporción, pero que no están dentro de la empresa. Entonces, al momento en que llegan a las siguientes rondas y cuando analizas el cap y ves varias personas con porcentajes muy altos, dices, a ver, o sea, ¿y qué rol tiene? O cosas así, y te das cuenta de que, no, es que fue mi mamá que invirtió cuando yo empecé o así. Otra cosa que también creo que igual y coincides que pasa mucho es también este tema de que, o sea, en las primeras rondas justo por eso, o sea, de que suelen ceder como porcentajes muy altos, entonces ya en las siguientes, cuando es un cap que yo lo considero así como un poco con alertas, cuando ya los inversiones, o sea, como han hecho rondas a lo mejor sin mucho orden o así, o ni siquiera han hecho rondas, o sea, reciben inversiones sin que sea una ronda, sin que la planeen, ¿no? Y cuando llegas a ver de que existe un gap en el que ya los emprendedores tienen menos porcentaje que los inversionistas, por mucho menos, o sea que, no sé, que de repente los founders tienen 10% cada uno,
y los inversionistas podrían tener en realidad el control de la empresa. O lo mismo pasa cuando pasa, o sea, cuando en realidad es una empresa que inició dentro de otra empresa y que en realidad la empresa es un spin-off de la empresa, ahí creo que sería un caso diferente, yo creo. Yo te voy a compartir una anécdota que viví en carne y hueso en Patagon, que yo creo nunca la he compartido públicamente, pero charlando de este tema y tratando de darle como herramientas y casos de no tan buenos o ejemplos no tan buenos, en Patagon, que terminamos el primer banco online de la región, que terminamos vendiendo en más de $700 millones. El socio fundador, cuando funde la empresa, tenía, no sé, 22, 23 años, ¿no? Y cuando yo me sumo como socio a la empresa un año después, me doy cuenta que el profesor del socio fundador en la Argentina le había hecho, entre comillas, el favor y le había registrado no solamente la marca, pero en el fondo la propiedad industrial No. a nombre del profesor. Porque claro, o sea, en aquel entonces este pibe, no, o sea, el profesor le dijo, no te preocupes, yo me ocupo de registrar la marca y registrar, yo te voy a ayudar. Y claro, ya cuando la compañía No. valía, o sea, También, muchos sí, millones totalmente. de dólares, También pasa mucho. obviamente el profesor, ya esa ayuda, entre comillas, se convirtió No. en, bueno, ¿cuánto me vas a pagar para que yo te entregue de vuelta esta propiedad que está a mi nombre? O sea, Agravaba totalmente la y situación nosotros, del la hecho de que verdad, ya en estaba aquel la ronda, no sé entonces qué. teníamos Sí. una ronda encima, Creo que le daba más herramientas al profesor para, sí, para claro. pedir. Sí, yo creo que el profesor ganó con esa jugada por haberle hecho el favor al socio fundador. Seguramente ganóle que hubiera ganado 20 años dando clases. Pero bueno, oye, como a los emprendedores muchas veces, cuando los abogados le comentan posibles errores, muchas veces yo creo que lo ven muy nada prácticos. Yo creo que uno de los, o sea, de los errores que sí va así como más frecuentes y que son como muy prácticos es en el caso de cuidar, o sea, no cuidar bien el Mm, equipo. Es decir, desde los founders que al principio no se creen founders agreement o que no tengan contrato ni convenio alguno entre los founders en cómo se dividen las acciones o en cuál es el rol de cada uno, creo que eso en el futuro trae muchísimas consecuencias. Desde que uno de los founders decía de que, oye, siempre no, yo ya me voy, hasta cosas mucho más complicadas que sí sea que discuten como la empresa o cuestiones así. mm, O que tengas al final del día un founder que va a tener un gran porcentaje de la empresa y que ya ni siquiera va a estar sumando, ¿no? En el mismo sentido de que no se cuida al equipo, vería el tema de los empleados, sí, ¿no? Que también son parte del equipo, que están ahí construyendo la empresa, que sea que iniciaron al principio o que empiezan en cualquiera de las etapas, pero si son elementos clave, creo que sí es súper sí. importante cuidarlos bien. Y en ese caso, creo que el instrumento legal se me hace bastante sencillo. El Stock Options Pool creo que es muy sencillo, o sea, el que lo generen y a veces son, o sea, mínimas participaciones, pero que realmente generan enganche con la empresa y que hace que los empleados se puedan sentir mucho más comprometidos y hacerlos parte del proyecto que estás creando, ¿no? Yo creo que ese es como de las cosas que también les digo, o sea, si bien hay algunos aspectos legales que creo que pueden ser como que los vean lejanos y que aparte sean costosos, en el caso de estos dos, veo instrumentos legales, o sea, bastante sencillos y Sí, accesibles casi para cualquier emprendedor y que les previenen de muchos dolores de cabeza. Otro muy frecuente, yo creo, pero pues, es de lo que me toca ver, es en cuanto a los documentos de inversión, ¿no? El no conocer bien lo que están comprometiéndose, o sea, el clausulado que viene dentro de cualquier documento de inversión,
creo que ese sí, a lo mejor ahí sí necesitas mucho más asesoría legal, pero sí es mucho más importante también. Ujú. No, eso sin lugar a duda. Oye, cambiando un poco de tema, y de repente tú tienes algunos consejos para emprendedores que no están en la capital de su país, ¿no? Un tema que ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años es que si uno quería emprender y para levantar capital, casi era necesario y obligatorio que uno estuviera en la capital, ¿no? Con ciertas pequeñas excepciones, por ejemplo, en Brasil, bueno, había su propio ecosistema tech en, en Río, ¿no? Pero hemos visto muchos emprendedores saliendo de Medellín, en Chile de Concepción se ha convertido en un polo de emprendimiento, en la Argentina hay varios, obviamente en México. Ay, ¿qué tal si se complica más por estar fuera de la capital? Que a veces sí pasa, ese sí es una realidad por el tema, por ejemplo, para levantar inversión y demás. En el caso de México sí se concentra en la Ciudad de México y en Monterrey. En Guadalajara hay un ecosistema muy vibrante y todo, pero del lado de la inversión sí es como mucho más limitada y reducida el ecosistema que existe en ese sentido. Y supongo que lo mismo ocurrirá en todas las demás ciudades, o sea, pienso en todas las ciudades en Latinoamérica que no están que todos los emprendedores que no están en la capital, que pueden llegar a pensar que sea una desventaja, pero muchas veces yo lo veo al revés, creo que es una gran ventaja el no estar en la capital, porque si en la capital podrías tener más conexiones y demás, el no estar en la capital también tiene beneficios generalmente en lo financiero, tiene costos menores estar fuera de la capital, como es en el caso de Guadalajara, pues es más barato que estar fuera de la Ciudad de México. Pero otra de las razones que yo veo, o sea, y eso aplica en todo, ¿no? Desde rentas, pago a los empleados y todo. Otro de los aspectos que yo veo es que también fuera de ella, fuera de las capitales, creo que puedes encontrar necesidades muy diversas, pero que se presentan en todas las ciudades y que muchas veces en la capital a veces no se ven esas necesidades. Entonces creo que tiene también sus grandes ventajas estar Claro. fuera de la capital y que en cualquier momento que sea necesario que la empresa se posicione en ella, creo que siempre existe la posibilidad de tener equipo allá, por lo mismo de que pues estamos totalmente conectados. En esa misma línea, ¿te parece esta situación con la cuarentena ha hecho, ya que mucha gente no está trabajando de la oficina, de casa o de repente están trabajando remotamente, si eso hace que para los emprendedores que no están sentados o por lo menos no basados en la capital de su país, si lo hace más factible o creíble para que emprendan desde una ciudad como Guadalajara y no desde la capital? Yo creo que sí ayuda muchísimo esa parte porque lo que antes costaba mucho trabajo, creo que el tema de que en las capitales se centralizaran tantas cosas, el COVID y toda esta situación ha hecho que todo se vuelva en remoto. Entonces, esa necesidad de tener que ir a la capital a diferentes cosas, ya sea el tema que te decía de levantamiento de inversión o incluso desde trámites legales, así que siguen teniendo que ser en la capital, creo que ahorita tienes todas las facilidades y herramientas para que pueda ser desde cualquier parte. Entonces, creo que esa parte sí detona muchísimo desarrollo en las demás ciudades porque les da el acceso a que tengan esas mismas herramientas que existen en la capital desde sus casas y desde la comunidad de su propia ciudad sin tener que mudarse ni nada. Entonces, yo creo que ese es uno de las cosas buenas que vería de todo esto. Yo creo que esperaría también que en el futuro se mantuvieran muchas de estas prácticas del mantener, o sea, esa parte de tener la flexibilidad de poder hacer muchas cosas en remoto, creo que ayuda mucho. Sí. Oye, ¿y cómo hacen ustedes en Magma para
llegar a los emprendedores, o sea, un tema que se ha conversado mucho en los últimos años, por lo menos en los Estados Unidos, es la falta de diversidad en el mundo tech. Y yo la verdad que llevo 20 años ahí metido en el tecno latino, hay que reconocer de que en los últimos 5 años ves más gente de color, ves más mujeres metidas en el ecosistema, pero todavía no es un ecosistema que se destaca por su diversidad. Tú, por tu punto de vista, ¿qué son las medidas? ¿Qué se puede hacer para hacer de que este ecosistema sea más diverso, con distintas voces, con distintas perspectivas sentadas ahí en la mesa? Yo creo que sería impulsar a esas voces diferentes a que tomen como más, o sea, impulsarlo desde todos los aspectos, desde la parte formativa, o sea, que cuenten realmente con todas esas herramientas para poderse posicionar. Yo creo que sí falta un empuje en esa parte que señalas. Yo también creo que últimamente sí, o sea, que empiece a existir más diversidad porque ya puedes conocer founders y empresas y unicornios de diferentes regiones y con diferente tipo de founders de de todo tipo de diversidad. Sin embargo, creo que aún falta mucho porque yo creo que hay muchos grupos que, aunque ya estén representados, siguen estando como subrepresentados. Y en esa parte, yo enfocaría más como los recursos en decir, a ver, yo creo que hay que enfocarnos muchísimo en apoyarles en todo lo que necesiten, pero muchas veces es como desde la parte más, desde las etapas más tempranas de las empresas. Yo creo que ahí hay un gran nicho de oportunidad y hay muchísimas empresas que, o sea, que ofrecen grandes soluciones y todo, pero que les falta justo como el empuje desde asesoría, mentoría, hasta el empuje financiero, inversión y así. Pero creo que sería una de las formas que yo creo que podríamos tener un ecosistema más diverso es impulsando a las startups desde etapas tempranas para que en el futuro podamos tener un ecosistema mucho más variado ya en las etapas más avanzadas. Oye, lo que me llama la atención mirando tu perfil, ¿tú siempre querías meterte a este mundo de emprendimiento y de tecnología? ¿O fue algo que fuiste descubriendo después de que empezaste a ejercer un poco la profesión? ¿Cómo fue tu camino? Eso me interesa mucho, tú siendo una mujer que no viene de la capital. O sea, tú justamente traes a la mesa una perspectiva un poco distinta a la típica perspectiva que es con que uno se topa en muchas conferencias de tecnología alrededor de la región. Pues justo, yo creo que es un poco de ambas. El derecho siempre me gustó, pero desde que estudiaba derecho como que decía, me gustaría, o sea, el tema tecnológico me encantaba y el tema de emprendimiento lo mismo. Entonces, como que al salir y durante la carrera sí me estuve trabajando como en los aspectos legales como más tradicionales, que es el poder judicial, litigar, cosas así. Entonces, como que decía, bueno, a ver, estos aspectos me gustan, pero creo que hay más allá. Cuando me metí a la parte corporativa me llamó más la atención, pero ya luego como que me empecé a involucrar más y más en temas de emprendimiento y ya luego como más en temas tecnológicos. Y como que el enganche de todas estas cosas creo que es lo que más me gusta. En sí lo que más me llamaba la atención del tema tecnológico, yo estando como desde el punto de vista legal, era que, o sea, existen muchísimas herramientas ahorita que dices, pues, que facilitan mucho las cosas y que se utilizan en muchas otras áreas, pero que yo decía, en la parte legal, o sea, desde mi punto de vista, como que en la parte legal no veo que que se estén aplicando como tantos desarrollos tecnológicos. Últimamente creo que esto ha ido cambiando, ya veo mucho más crecimiento en esta parte, pero sí, creo que cuando yo empecé, esa era como lo que más me llamaba la atención, como esa fusión entre lo tecnológico y lo legal y el emprendimiento. Y hasta ahorita creo que lo que más me gusta y que lo que más me ha gustado es el poder apoyar a más personas a que empiecen o a que logren como esos proyectos que
yo veo, o sea, en cada startup o en cada proyecto, veo que es una idea que puede cambiar las vidas de muchísimas personas, porque cada startup bien ejecutada y cuando crece en todo, genera muchísimo desarrollo, empleos, trae soluciones que son, o sea, que son súper innovadoras, que son diferentes. No sé, creo que de lo que más me gusta y que más me ha gustado de como de emprender este camino en Ujú. el que estoy es esa parte de poder ayudar a más gente y que esa gente sé que, sé que impacta en sus regiones. Y que justo referente a lo que decíamos, muchas veces es gente que está en lugares súper diversos, que está en, no necesariamente en la capital, pero que genera impacto en su comunidad. Creo que esa es de las cosas yo creo que más bonitas que encuentro en ella. Eso sin lugar a duda. No, a mí también me llama la atención porque hay que reconocer que la calidad de vida en muchas de nuestras capitales no es la mejor calidad de vida, ¿no? Y lo que estamos viendo acá en los Estados Unidos, y yo sé en Chile, en Argentina, donde tengo muchos amigos y familia, es justamente eso, que gente que tenían una casa de veraneo, una casa al lago y se instalaron por 3 o 4 meses, ya tienen tantas ganas de volver a la capital, a Buenos Aires o a Santiago, porque la verdad se dan cuenta que están muy bien donde están y, y ahora el mundo como ha aceptado un poco el hecho de que uno no se tiene que estar, tú sabes, sentado a, no sé, 2 kilómetros de la gente con quien uno trabaja, o 2 metros, ¿entiendes? De la gente con quien uno trabaja. Y a través de tecnologías como Zoom y las videoconferencias, etcétera, el mundo de verdad es mucho más pequeño. Oye, cambiando de tema, antes de concluir, ustedes en el fondo, en Magma, hemos visto el Tecno Latino ir duplicando el porte de plata invertido a lo largo de los últimos 4 años. O sea, el año pasado tuvimos, no sé, 4.2 millones de dólares invertidos a lo largo de la región. Eso en el 19, en el 18 vimos, no sé, 2.1 mil millones de dólares, en el 17 estamos en como 1.000 millones de dólares y en el 16 estamos en como 500 millones de dólares, órdenes de magnitud, ¿no? De tu perspectiva o de la perspectiva del fondo, ¿les parece, obviamente esto ha sido un año medio especial, pero les parece de que el tecno latino va a seguir creciendo? Obviamente ayer tuvimos las lindas noticias que había salido un nuevo unicornio, o me parece hasta el primer unicornio de México. Um, y tú cómo estás viendo esa tendencia de esto de las mega rondas? ¿Eso está afectando las rondas más pequeñas, las serie A, las serie B? ¿Tú cómo estás viendo el desarrollo del ecosistema a lo largo de la región y dentro de México? Yo creo que es un muy buen momento para el ecosistema. O sea, veníamos como de un track, como dices, bastante bueno que ha ido creciendo. Quizás de repente podemos decir bastante bueno y de repente podemos decir también un poco lento cuando se compara también con otras regiones. Pero creo que ante esta situación, el 2020 sin duda, pues puso sobre la mesa bastantes retos y a la vez bastante temor sobre los emprendedores al decir de bueno, si de por sí a veces las inversiones pueden ser un poco lentas, creo que esto o las complicaba más o las detenía totalmente, pero creo que eso no es lo que está ocurriendo. Y justo lo que decías del primer unicornio mexicano, creo que es como una buena muestra de decir que en los últimos meses ha habido varias rondas de inversión que dices han sido bastante relevantes y demuestran que en realidad no ha frenado. Creo que de cierta forma a lo mejor la inversión se ha vuelto un proceso, o sea, de repente ha existido como en algún freno en la primera parte del año, o sea, como en el segundo trimestre que detonó como más en esta región el tema del COVID, pero Sí. creo que a pesar de ello se sigue dando muchísima la inversión y creo que todavía falta más
para sacar durante el 2020 y los siguientes años, ¿no? O sea, creo que hay varias empresas, varias startups que tienen gran potencial y que van como muy bien encaminadas para justo seguir el camino hacia los unicornios. Sin duda, falta camino, falta trabajo que hacer, pero yo creo que sí hay todavía, quedan potencialmente más startups por hacer ello. Y no creo que las condiciones, para muchas de ellas, creo que ha sido también una oportunidad para hacer como pivots y para cambiar las cosas, y para otras ha detonado un mayor crecimiento justo en el sector tecnológico. A muchas las ha yo creo que incluso favorecido. Oye, hablando de eso, un tema que sí me preocupa un poco, y quiero verlo de tu perspectiva, particularmente en México, ¿no? Es que relativamente pocos grupos financieros, grupos económicos, se han metido en este mundo de invertir y apoyar estas compañías innovadoras de tecnología y de emprendimiento, ¿no? Y un tema que yo siempre he sostenido desde hace más de 10 años es que en América Latina no podemos tratar de replicar las reglas de juego de Silicon Valley, ¿no? O sea, tenemos que crear nuestro propio tecno latino, igual como en la industria de cine de la India han creado el Bollywood, la industria de cine de la India, pero adaptada a las particularidades de los consumidores de la India. No están tratando de replicar y traer Hollywood hacia la India. Y por eso yo siempre hablo del tecno latino, porque me parece debería ser algo mucho más auténtico, reflejando la realidad de nuestro continente y de nuestros países. ¿Qué te parece podríamos hacer para lograr que los grupos económicos presten más atención? O de repente lo que hacía falta es justamente lo que pasó en México ayer, que me imagino salió en el titular de todos los diarios de las noticias de este nuevo unicornio, ¿no? Sí, yo creo que justamente eso es, o sea, yo creo que una de las formas más fáciles como de jalar a más grupos económicos a ser parte como y apoyar y apostar justo por el emprendimiento es eso, que vean que sí resulta redituable. Y yo creo que ese era un factor que existía como roto. En el caso específico, o sea, a mí me parecía increíble que ya había empezado a ver como varios unicornios, no sé, por ejemplo, Colombia, que ya tenía Sí, varios. no, impresionante, Sí, totalmente. y en el caso de México decías, pues veo como varios, así que van en el camino y todo, pero que no detonan. Y yo creo que esto que ocurrió, creo que sí detona que exista mayor confianza. Además Mm, de ello, creo que últimamente sí se ha visto como un poco más de empuje también de parte como del sector empresarial hacia ello. Una parte porque han empezado a haber como muchos programas educativos de emprendimiento y de inversión por parte de diferentes universidades y demás, pero otra parte creo que también tiene que ver con la necesidad de las empresas de entrar justo en temas de innovación, de buscar cómo aliarse con las startups o cómo puedes apostar por ellas como que sin que resulte tan riesgoso, pero como cuidándose ellos también, pero creo que sí ha ido funcionando el tema de apoyar. Por ejemplo, veo que algo frecuente que se ha hecho es el apoyar proyectos, o sea, el sumarse a incubadoras como asesores o sumarse por parte de inversión para ir conociendo como acerca de las startups, y creo que eso ha ido como empujando, pero coincido totalmente contigo cuando dices que el ecosistema de América Latina creo que es muy diferente al de Silicon Valley, y creo que al principio de todo mm. esto como que fue un error que ocurrió, como el tratar de querer ser y que ocurriera lo mismo que Silicon Valley, pues necesariamente, o sea, no va a pasar porque en sí, o sea, es una región diferente, culturalmente diferente, y pues no ha sido igual, ¿no? O sea, el desarrollo ha sido diferente, y de Sí. parte de los inversionistas, pues ocurre, y de parte como del sector empresarial sí ocurre lo mismo. O sea, en Silicon Valley no es lo mismo levantar inversión que cuando lo intentas hacer acá, ¿no? Claro. Sí.
No, yo me acuerdo claro, en el 2007, cuando lanzaron Startup Chile, se hablaba de crear el Silicon Valley, y en la Argentina era el Palermo Valley, y en Río era el Silicon Beach, y en México era algo tequila, no tequila, el Valle del Tequila, no sé, pero todo era Valley, Silicon, era como, ay, por Dios, no lo puedo creer. Pero mira, una última pregunta antes de concluir, y sumamente agradecido que nos has abierto el espacio el día de hoy. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí y ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Pues yo creo que lo principal es como mantener ese ánimo y ese espíritu. O sea, yo creo que algo que caracteriza a los emprendedores es, y en especial yo creo que a los latinoamericanos, es como ese positivismo que hay, o sea, ese optimismo de decir, a ver, o sea, hay que hacer que las cosas salgan, el echarle las ganas para que las cosas salgan adelante. Y creo que eso se debe también como a una cuestión cultural. Nosotros estamos como acostumbrados a que las cosas no siempre son como deben de ser, pero que a pesar de ello existen como las ganas de salir adelante, de hacer que las cosas funcionen. Creo que el mantener ese espíritu y esas ganas de hacer que las cosas pasen, yo creo que es parte de lo que debería como mantenerlo ahorita para que realmente las cosas ocurran y no perder el foco como sobre lo importante, el valor principal que tiene la empresa y demás. Pero yo creo que o sea, mi principal consejo en este momento y en este 2020 que ha sido como tan complejo y con tantas circunstancias adversas, diría es esa parte de mantener ese espíritu en ese sentido. Me encanta ese optimismo. Yo más que agradecida y feliz de estar aquí y de compartir el espacio. No, mira, la verdad, sumamente agradecido, contando los días para poder invitarte de vuelta y seguir hablando y compartiendo nuestra perspectiva sobre nuestro querido Tecno Latino. Te mando un fuerte abrazo, Liliana. Igualmente, que estés muy bien y un gusto estar aquí. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.